Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el verso 6, dice así de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Oramos, Padre, una vez más, ponemos en la guía de tu Espíritu, la encomendamos a Él la enseñanza en esta mañana. Gracias por tu pueblo reunido aquí, y rogamos que hables más allá de lo que decimos en este momento. Confiamos que eres poderoso y soberano para hablar como tú quieres, donde nosotros no podemos llegar, que es a lo más íntimo del corazón. Así que oramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, por mi manera de enseñar siempre me gusta poder poner en contexto lo que estamos haciendo. Estamos en Corintios, volvimos a Corintios, pero ¿dónde estamos? Vio que cuando uno entra a los shopping grandísimos, eso, hay siempre un panel que dice, usted está aquí. Bueno, eso es lo que tienen allí en el gráfico, en el primer gráfico que tiene allí. Estamos nosotros en esa sección que abarca capítulo 11, 12, 13 y 14, donde el único tema que se trata es el orden en el culto congregacional. Pablo está ordenando, entre muchas otras cosas que ordena siempre en Corinto, con todos los problemas que había, diferentes problemas, en este caso, la manera en que ellos tenían el culto, ¿sí? Hay una sola idea que Pablo tiene en mente, que está guiando todo lo que dice en estos 4 capítulos, es lo que dijo en 14:40, ¿sí? Hágase todo decentemente y en orden. Ese es el eje de todo el pensamiento que guía todos estos capítulos, ¿sí? Y nosotros estamos en el capítulo 12, por eso hemos leído esos versículos, ¿sí? Ya lo empezamos la semana pasada con la ayuda del Señor. Y en ese capítulo 12, el pensamiento que guía todo lo que se está diciendo es que el culto congregacional debe ser un culto espiritual, ¿sí? Eso es ahí estamos nosotros, ahí que nos encontramos ahí en ese punto, y en ese punto vamos a seguir nosotros este domingo y el que viene, sin duda alguna. Ahora, en los primeros 3 versículos que vimos la semana pasada, este capítulo 12, Pablo declaró su intención. O sea, ¿cuál es la intención de todo lo que dice acá? Dice, no quiero que ignoren acerca, en nuestra versión dice, dones espirituales, pero ya enseñamos la semana pasada que no está la palabra dones en el original, sino la palabra neumáticos, los espirituales, ¿sí? No quiero que ignoren acerca de los espirituales. Así que debido a la confusión que los corintios tenían acerca de lo que es la verdadera espiritualidad, ¿sí? Pablo ve la necesidad, mejor dicho, de enseñar lo que significa e implica ser una persona espiritual. Eso es todo lo que se enseña acá. Y según versículo 1 al 3, ¿sí? La verdadera espiritualidad es primero racional. Vimos eso la semana pasada, que lejos de ser una experiencia mística, ¿sí? La espiritualidad bíblica, y emocional, el Espíritu Santo estimula tu razonamiento y te nutre con la verdad, justamente para que tengas una relación correcta con Dios desde la razón, ¿sí? Y no estamos diciendo que nosotros no sentimos cosas, ¿sí? Dios nos ha conformado con un montón de cualidades en nuestra humanidad, en nuestra composición humana, que son parte de nosotros, ¿sí? Y las emociones, como ya hemos estudiado en consejería cristiana los sábados, las emociones simplemente son la manera que tiene el alma de reaccionar a distintos estímulos. Esas son las emociones nada más, ¿sí? Distintos estímulos nos llevan a reaccionar con diferentes emociones. Así que nosotros no debemos utilizar las emociones como una fuente de verdad, porque simplemente es la respuesta a diferentes estímulos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. El problema es que los corintios pensaban que la espiritualidad estaba relacionada justamente con reacciones emocionales, con experiencias místicas, y mencioné algunas cosas que desde el año 2000 para acá, con esta llegada de la nueva era, se ha hecho muy popular una espiritualidad que tiene que ver con la espiritualidad sin Dios, ¿sí? Esa espiritualidad que tiene mucho que ver con las
las creencias de la India, ¿no?, que vienen de allí, y mucho tiene que ver con la conexión con el universo, la conexión con la madre tierra, y yo ahora soy una persona espiritual porque siento mucho, percibo a este árbol que me está dando una energía muy poderosa, bueno, cosas como así. Ahora, no, que si quieren tener ese tipo de espiritualidad no hay ningún problema, o sea, no estamos atacando eso, lo que estamos diciendo es que eso no es la espiritualidad bíblica, ¿sí? Eso no es ser espiritual, bíblicamente hablando, lo que nosotros estamos marcando aquí, ¿sí? Y digo eso porque todo eso se mete en la iglesia y a veces los creyentes nos confundimos con esa manera de vivir la espiritualidad. Yo siento esto, ay, yo sentí aquello, yo sentí lo otro. Bueno, no es sentimiento, es razón, ¿sí? Es razonamiento. Y en segundo lugar dijimos nosotros en esos versículos 1 al 3 que la espiritualidad bíblica, la verdadera espiritualidad que nace de la salvación, ¿sí?, es la espiritualidad sumisa. Bueno, ahí creo que cité o mencioné 14, 15, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14, perdón, antes de eso, donde Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento, ¿sí? Así que Pablo afirma que la espiritualidad no es una cuestión emocional, sino una cuestión racional. Pero también es una espiritualidad sumisa, ¿no? Sumisa al señorío de Cristo. Se somete al señorío de Cristo y cualquier persona en la que el Espíritu de Dios está obrando es llevada a rendir su voluntad ante la palabra de Dios, porque eso es someterse al señorío de Cristo, ¿sí? La falsa espiritualidad, como vimos la semana pasada, resiste el señorío de Cristo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿sí?, luego de haber dicho eso en los primeros 3 versículos, en los siguientes 3 versículos el apóstol Pablo va a hablar, teniendo como eje el verso 7, acerca de que la verdadera espiritualidad es palpable, ¿sí? La verdadera espiritualidad es palpable. Bueno, tomo esa palabra más a mi uso, a mi entendimiento, por lo que dice versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la clave de lo que Pablo dice allí es que si tú tienes al Espíritu, esto va a ser manifiesto, esto va a ser evidente. Esa es la palabra ahí. Dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Ese término, esa palabra manifestación, y a mí me gusta más utilizar evidencia, ¿sí? Porque esa palabra manifestación también algunos la usan como una cuestión mística, ¿no? Tuve una manifestación, ¿no? Como que soñé algo, como que tuve algún encuentro medio raro por allí, de cosas que no son tangibles. Bueno, prefiero utilizar la palabra evidencia, porque eso es lo que significa, ¿sí? Refiere a una evidencia visible o una comprobación clara. Eso es la idea de eso allí, ¿sí? O sea, a cada uno les dada la evidencia del Espíritu para provecho. O sea, a cada creyente les dada una evidencia para que todos sepamos que dentro de él está el Espíritu, ¿sí? Dentro de esa persona está el Espíritu. Esa es la idea de esa expresión allí, ¿sí? Eso significa que hay evidencias propias de la presencia del Espíritu dentro de una persona. Alguien puede decir, yo tengo al Espíritu Santo dentro mío. Bueno, mostrame las evidencias. Eso es lo que muestra a nosotros, lo que nos da a nosotros la seguridad que dentro de una persona está el Espíritu de Dios. Hay evidencias concretas y específicas, ¿sí?, de que el Espíritu de Dios está dentro de una persona. O sea, la presencia del Espíritu dentro del corazón de una persona no es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que es, yo lo siento, y si yo lo siento está. No es subjetivo. Tiene que haber evidencias concretas. Es como que ahora yo diga, es de noche, y vos me digas, no, pero yo siento que es de noche. Pero las evidencias me dicen que no. Mi sentimiento puede estar diciéndome que es de noche, pero la evidencia me dice que es de día. ¿A quién le creo? No es subjetivo eso, es objetivo, es de día porque la evidencia es que vemos el sol y nos está iluminando. Entonces, la evidencia, tú puedes sentir cualquier cosa, lo que quieras, pero la evidencia es lo que a nosotros nos va a decir la verdad si el Espíritu de Dios está dentro de tu vida, ¿sí? Bueno, eso es lo que Pablo menciona aquí acerca de esto. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, simplemente las menciono porque acá trata sobre una, pero la Biblia nos habla de más evidencias. En Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, ¿sí? Hay un fruto palpable, visible, que el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Efesios 5 habla de la
llenura del Espíritu. Eso es otra evidencia de que el Espíritu está dentro tuyo. Romanos 8 habla acerca del testimonio del Espíritu, ¿sí? Hechos 1:8 habla del poder del Espíritu, ¿sí? Y Romanos 8 habla acerca del testimonio del Espíritu. Puse 2 veces testimonio y creo que había otra cosa más que yo quería mencionar allí. No sé por qué estas 2 veces es un error mío ahí. Bueno, pero esos son algunas de las evidencias que la Biblia habla de la presencia del Espíritu dentro del corazón de una persona. No voy a enseñar cada una de ellas, no es el estudio ahora ese, ¿sí? Porque en este capítulo 12, ¿sí?, se enseña que a cada creyente le son concedidos dones como una evidencia concreta de que el Espíritu de Dios habita en él. Y si alguno de ustedes se acuerda lo que dije la semana pasada, capaz que no se acordó nada, no hay problema, pero si alguno se acuerda, va a decir, momento, pastor, momento. Yo me acuerdo que usted dijo una frase, como algunos jóvenes que me encuentro me dicen, yo me acuerdo que vos predicaste en el año 1997 y dijiste esto. ¿Qué sé yo que dije en ese año? La semana pasada sí dije yo que la espiritualidad no tiene que ver con dones. Y usted, pare, pastor, te está contradiciendo. Bueno, afirmo lo que dije la semana pasada, y hoy lo voy a explicar más, porque los dones por sí solos, ¿sí?, los dones por sí solos no son una evidencia confiable de la presencia del Espíritu de Dios. Si no, note, ahí cerquita, ustedes lo tienen, capítulo 13, versículo 1, lo que dice Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Así que la presencia de los dones por sí solos no son una evidencia confiable de la presencia del Espíritu de Dios. Ya hemos mencionado varias veces que Satanás puede imitar con mucha facilidad, porque tiene capacidad para eso, los dones del Espíritu. Puede imitarlos. Así que los dones por sí solos no son una evidencia confiable de que el Espíritu está dentro de una persona. Pero los dones usados en el contexto de una iglesia local y administrados para el beneficio del cuerpo de Cristo, eso sí constituye una verdadera evidencia de la presencia del Espíritu dentro de una persona, ¿sí? Eso sí. Y debido a la confusión que los corintios tenían, Pablo dedica este capítulo para enseñar una teología correcta acerca de los dones espirituales, ¿sí? Versículo 4 al 6, que es lo que nos corresponde esta mañana, Pablo menciona 3 aspectos que equivocadamente, como los corintios, nosotros solemos utilizar como base para medir la espiritualidad de las personas. Todos tendemos a eso, todos hemos tendido en algún momento a pensar en estas 3 cosas, decir, es espiritual por esto o por esto. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Dones, ministerios y efectividad o resultados, ¿sí? Vamos a usar esas palabras ahora, en un momento las van a entender un poco mejor. Todos decimos, no, tiene tal don, que eso es lo que pasaba en Corintios. Wow, tiene el don de sanidad. Si tiene ese don, tiene que ser alguien espiritual. ¿Cómo no va a ser espiritual si tiene el don de sanidad? Tiene el don de lenguas. Wow, si tiene el don de lenguas, tiene que ser. Y nosotros medimos la espiritualidad de alguien por el don. Mirá vos, el pastor tiene el don de la enseñanza, y si tiene el don de enseñanza debe ser espiritual, decimos nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, el don no significa que alguien sea espiritual. Puede tener el don, porque cuando somos salvados Dios nos da dones, ¿sí? Pero nosotros ya hemos tenido testimonio, especialmente el año pasado, de un predicador conocidísimo en las redes sociales, que algunos los posteaban y los reposteaban, ¿sí? Y tiene libros sobre predicación, y uno escuchaba sus predicaciones y decía, wow, qué bárbaro, este hombre parece que está pisando el cielo mismo. Sin embargo, nos enteramos después que hacía ya años que llevaba una relación de infidelidad con una mujer que no era su esposa, pero años que lo llevaba. Tengo un libro sobre predicación que es uno de los más lindos que yo he podido leer acerca de predicación, y cosas que dice ahí son maravillosas. El hombre que escribió ese libro mantenía una relación de infidelidad con su secretaria, y se descubrió después de muchos años. Pero si usted lee ese libro sin saber esto, usted dice, este hombre tiene que ser muy espiritual. Queridos hermanos, presencia de dones no significa que haya vida espiritual real en la vida de una persona, y nosotros no debemos confundirnos con eso, ¿sí? No debemos confundirnos. Tenemos que tener mucho cuidado. A lo largo del capítulo vamos a ir desarrollando más esas ideas, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con que se nos suban
el entusiasmo con predicadores que no conocemos, ¿sí? Ah, wow, lo escuché, bueno, sabes que lo escuché en YouTube, fenómeno, se me subieron las emociones y tú no conoces a esa persona. A mí ustedes me conocen. Esta es la diferencia. Es mejor que nosotros sigamos a personas que conocemos, que sabemos cómo es su matrimonio, cómo es si tiene hijos, cómo cría a sus hijos, y no entusiasmarnos con personas que no conocemos a través de las redes sociales. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? O de promocionarlos. Tengamos cuidado de promocionar a esas personas, porque si después pasa como estos de los que yo les conté, wow, ¿qué pensarían esas personas a quienes nosotros le promocionamos esos predicadores, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿sí? La otra cuestión que nosotros utilizamos para pensar que alguien es espiritual por el ministerio, ¿sí? Gustavo Paz tiene el ministerio de pastorado en la iglesia y él debe ser muy espiritual. El hermano aquel le dieron para que pueda dirigir las reuniones en la iglesia. Oye, si le dieron, el ministerio que tiene indica que debe ser espiritual. Bueno, el otro hermano viene y colabora con la limpieza. Él no debe ser muy espiritual. Por eso está en ese ministerio. ¿No le evaluamos así? En nuestro interior, confiesen pecadores. Muy bien. Pero a veces pensamos de esa manera nosotros. Medimos la espiritualidad de la persona por el ministerio que tiene en la iglesia. Y no necesariamente es así, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero eso hacían los corintios también. Y después, por el resultado o la efectividad. Bueno, fulano tiene este ministerio, mirá todas las personas que lo siguen. Mirá todo el resultado que tiene, cómo influye en miles y cientos de personas. Debe ser muy espiritual. Mirá este otro hermano, en realidad lo siguen 5 o 6. Creo que son su familia nada más que lo siguen. Y decimos, no debe ser muy espiritual. Nosotros medimos la espiritualidad por el resultado. Bueno, esa es la base equivocada para esto, hermanos. Y esto pasaba en Corintios, ¿sí? Así que Pablo se dispone a derribar ese tipo de pensamientos y argumentos que nos llevan a pensar en una espiritualidad equivocada. En estos 3 versículos Pablo derriba eso, y estos 3 versículos es el bosquejo de todo el capítulo, ¿sí? Porque en todo el capítulo va a hablar de estas 3 cosas: el Espíritu, Cristo y el Padre. Y así está dividido el capítulo, ¿sí? En esa manera. Los dones en sí mismos, queridos hermanos, tienen una connotación. Los dones en sí mismos no tienen, o tienen una connotación espiritual, perdón, ahí está, ¿sí? Por eso los llamamos dones espirituales, pero no por su propio carácter. O sea, no son dones espirituales por su propio carácter, sino por la fuente de origen, de dónde vienen. Eso hace que los dones, esas capacidades que Dios da, se vuelvan espirituales porque vienen directamente del Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso Pablo se esfuerza en llevar la mirada de los corintios hacia el dador de los dones, haciendo 3 afirmaciones, ¿sí? Para enseñar una misma verdad. ¿Cuál es esa verdad? La diversidad no determina la espiritualidad. La diversidad no determina la espiritualidad. Vamos a verlo, igual se va a dar cuenta enseguida, si no se dio cuenta ya de ese enunciado. Hay diversidades diferentes, ¿sí? En la iglesia hay diferentes dones, lo va a mencionar después, ¿sí? Diferentes categorías de dones. Y esa diversidad no determina la espiritualidad. Como dije recién, no es que porque tiene este don es más y porque tiene otro es menos espiritual, no. O tiene este ministerio y el otro tiene otro ministerio. ¿Eso determina la espiritualidad? No, no. Así que la diversidad no determina la espiritualidad. ¿Por qué? Y él da 3 razones. Da 3 razones de por qué la diversidad no determina la espiritualidad. Lo primero que dice es porque el espíritu es el mismo. Noten lo que dice versículo 4, 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Esa es la respuesta que él da, ¿sí? Aunque hay diversidad de dones, el Espíritu Santo actúa poderosamente a través de cada uno de ellos. Nosotros nos encanta y acentuamos mal cuando el Espíritu de Dios muestra su gracia y su poder a través de una predicación, a través de un maestro. Pero pocas veces nosotros vemos ese poder del Espíritu o lo distinguimos y lo apreciamos a través de un hermano que viene a visitarnos a casa, que no tiene ningún ministerio visible o público en la iglesia, pero viene y el Espíritu de Dios lo utiliza para aconsejarnos, para enseñarnos. Y nosotros le decimos, qué bueno, me bendijo, pero no vemos detrás de eso al poderoso Espíritu de Dios obrando a través de ese hermano que tiene ese ministerio de visitación, por ejemplo.
Pero el mismo espíritu que obra en el predicador, en el púlpito el domingo, es el mismo espíritu que obra a través de ese hermano que se dedica a visitar en silencio a los hermanos en la casa. Es el mismo espíritu, esa es la idea de Pablo acá. Es el mismo espíritu obrando a través de eso. No existe, queridos hermanos, un don que refleje al Espíritu de Dios de manera más poderosa que otro. Y alguien dice, no, sí tiene razón, pastor, pero se nota más el espíritu ahí cuando el predicador, el maestro está ahí enseñando, que en aquel hermano ahí como, no, eso no enseña el texto, ¿sí? Queridos hermanos, el mismo espíritu está obrando tanto a través del don de la enseñanza como por ejemplo el don de servicio. Es el mismo espíritu de Dios. El problema no es el hecho de que el espíritu no se manifieste a través de estos dones, sino que nosotros no lo vemos de la misma manera. El problema somos nosotros, ¿sí? El término que se usa acá para dones, ¿sí?, es el término carisma, traducido para nuestro castellano, ¿verdad? De ahí viene el tema, la palabra carismático, esas palabras que solemos utilizar nosotros, ¿sí? En sí misma la palabra, en su origen, en su raíz, significa gracioso. La palabra carisma, charis, ¿sí? Y literalmente se refiere a un regalo de gracia. Eso es un don, es un regalo de gracia, ¿sí? Y se usa ese término para referirse a los dones, porque en realidad los dones son una manifestación de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10, que lo tienen allí el texto, dice así. Cada uno, y habla de los creyentes, cada uno, ninguno queda fuera, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Por eso se llama a los dones carisma o charis, porque son un regalo de gracia, porque manifiestan la gracia de Dios en medio de la iglesia, ¿sí? Hermanos, la gracia de Dios se expresa de diferentes formas en la escritura, en el mundo según la escritura, ¿no? Nosotros vemos la gracia que nos salva, ¿verdad? La gracia para salvación. Vemos la gracia que nos santifica también. Y en este caso, capítulo 12, vamos a ver la gracia que capacita. Así que la gracia de Dios tiene diferentes manifestaciones y Pedro habla de una multiforme gracia de Dios manifestada a través de los diferentes dones que son concedidos a los creyentes en la iglesia. Así que los dones son una capacidad que Dios nos da para realizar un servicio particular dentro de la iglesia. Esos son dones, capacidades, habilidades dadas por el Espíritu para poder realizar una tarea o varias tareas, y no solamente un don. Hay creyentes que pueden tener más de un don, pueden tener varios dones, ¿sí?, para realizar una tarea dentro de la iglesia de Cristo. Hay dones espirituales, ¿sí?, dados en la salvación. En el momento que alguien se convierte, el Espíritu ya le da dones. Nacemos con dones ya, después hay que desarrollarlos. Hay dones naturales, todos tenemos dones naturales. O sea, dones que nos fueron dados también por Dios en el momento de nuestro nacimiento natural, ¿sí? Personas que son muy hábiles para las matemáticas, otros son muy hábiles para la música, otros son muy hábiles para el arte. Son dones naturales, vienen con el nacimiento, ¿sí? Y hay dones adquiridos, ¿sí? Habilidades que vamos aprendiendo porque mi papá era carpintero o mi papá era panadero, y son habilidades que vamos aprendiendo porque las adquirimos en el proceso de la vida, ¿sí? Entonces son habilidades, dones adquiridos, siempre pensando que el don es una capacidad, por eso digo dones adquiridos, ¿sí? Pero toda persona tiene dones naturales y dones adquiridos. Solo, y escuche esto, solo los salvados tienen dones espirituales, ¿sí? Así que si usted no es creyente, usted no tiene dones espirituales. Si usted es creyente, usted tiene dones espirituales. Así que el creyente que dice, yo no tengo ningún don, no, usted tiene dones. Al menos uno tiene, por lo menos. Porque eso es parte, viene con el pack de la salvación, ¿sí? Todos los creyentes les he dado este regalo de gracia, ¿sí? Y vamos a mirar después en las próximas clases que vamos a ver que en realidad Dios lo hace de pura gracia. No es porque, a este lo vi más capaz, le voy a dar, no. Es una gracia, ¿sí? Los que me conocieron antes de que yo sea salvo, que está aquí mi familia que me conocían, era impensado en la mente de cualquiera de que me conocía que yo podía estar en un púlpito hablando públicamente. Primero porque no hablaba con nadie, después porque era re tímido.
¿sí? Me costaba estar en público. O sea, esto que hago acá, para nada es una habilidad natural. No tenía esta disposición para poder hablar y estar 30, 40, 50 minutos hablando, ¿no? Eso viene del cielo, es una gracia de Dios, es un don espiritual. Así que solo los creyentes tienen dones espirituales. Tener tal o cual don, queridos hermanos, no te hace más ni menos espiritual. La verdadera medida está en que el mismo Espíritu es el mismo Espíritu quien obra en cada creyente. Por eso que Pablo descarta, que echa por tierra ese argumento de que los dones hacen la diferencia en la espiritualidad. No, el mismo Espíritu que está en este que tiene esa disposición de servicio, de ocuparse de limpiar, de ocuparse de arreglar los bancos, le nace porque el don te mueve interiormente a querer hacer algo particular para colaborar en la obra de Dios. Si yo quiero hacer esto, a mí me encanta, me siento cómodo haciendo esto. Me quisieron poner alguna vez en el púlpito, pero no, yo me siento más colaborando con esto, administrando esto acá y allá. Bueno, el Espíritu mueve eso en el corazón de la persona para ofrecerlo para el servicio de Dios, ¿sí? Y que no esté en otro servicio de ninguna manera significa que no sea espiritual. Es más, voy a decir esto. En las iglesias, en no pocos casos, hay personas que son mucho más espirituales, que están sentadas en los bancos, de lo que es el pastor. Y de esas personas yo me nutro. Créanme que son de las personas que son una bendición para mi vida. Y de las que yo los escucho, digo, ¿cómo aprendo de esas personas? Los tenemos en nuestra iglesia, tenemos esas personas. Yo las tengo en mi agenda, la libretita blanca. Tengo ahí las personas marcadas que digo, se nota que tienen comunión verdadera con el Señor, son espirituales. Así que no necesariamente tal don significa que tú seas espiritual, ¿sí? La diversidad, queridos hermanos, no determina la espiritualidad. La segunda respuesta que Pablo da es porque el Señor es el mismo. Versículo 5 dice así de esta manera: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que diversidad de dones, pero no solo diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Interesante eso que dice así, ¿sí? El término ese que se usa ahí para ministerios es la palabra en griego diaconía, ¿sí? Que nosotros conocemos como un ministerio. En realidad es una palabra que se utilizaba en la cultura romana, donde esto fue escrito, para referirse al mucamo de una casa, el que se dedicaba a arreglar la casa y mantenerla en orden. En la raíz de la palabra diácono significa el que levanta polvo, porque es el que está tan activo arreglando la casa, barriendo, acomodando todo eso, que es como una contradicción parece, ¿no? Levanta polvo y está limpiando. Bueno, más que nada una indicación de que era alguien ocupado de tareas manuales, de tareas prácticas, ¿sí? Bueno, esa palabra se usa muchas veces en la Biblia y nosotros la encontramos traducida como servicio, ¿sí? Y a eso se refiere. Un ministerio es un servicio. ¿Ha escuchado que en el gobierno hay diferentes ministerios? Hay que hacerle acordar a los gobernantes que la palabra ministerio significa servidor o servicio, porque están al servicio de su pueblo, de la comunidad, ¿sí? Bueno, de ahí viene la idea de ministerio, de servicios. Así que el don es la capacidad individual y el ministerio es el lugar donde ese don es utilizado. Así funcionan estas dos cosas aquí, ¿sí? El don te lo da Dios y también te va a dar un ministerio para que ese don que vos tenés pueda ser utilizado para beneficio de la iglesia, ¿sí? Es interesante que Pablo haya utilizado acá el título de Señor. Ha notado, el Señor es el mismo. Y quien no haya puesto Jesús es el mismo, ¿sí? O Cristo es el mismo. Interesante que no haya puesto eso. ¿Por qué? Porque hay un acento de Pablo ayer utilizar la palabra Señor, que es la palabra Curios, el Supremo, ¿sí? Así que la intención de Pablo es acentuar la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia. ¿Por qué en este caso? Bueno, porque los ministerios los da el Señor. Los ministerios los da el Señor con su autoridad. Este es un área que el año que viene voy a empezar a enseñar con los obreros y colaboradores en la iglesia, que nosotros no siempre asumimos los servicios en la iglesia como una encomienda del Señor. Si nosotros atendiésemos los servicios todos
como lo que son en realidad una encomienda del Señor, del Curios, del Supremo, que me está pidiendo, ordenando que haga tal cosa, nosotros haríamos los servicios de una manera diferente. Nosotros solemos pensar en el común, ¿sí? En el imaginario popular de la iglesia evangélica. Solemos pensar, si me piden a mí predicar, eso sí lo tomo como un ministerio del Señor. Me voy a preparar, ¿sabes cómo? Si me piden barrer, eso me lo pidió el pastor, no el Señor. Pero el mismo Señor que te pide predicar es el mismo Señor que te pide limpiar. Pero nosotros no lo tomamos como el mismo peso de autoridad. Pero lo que Pablo dice aquí es que todos los ministerios tienen el mismo peso de autoridad del Señor. Por eso utiliza la palabra curios. El supremo es el que determina los ministerios en una iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo resucitado, y lo dio, Dios Padre, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Dios puso a Cristo como Señor de la iglesia, el supremo. Efesios 4, 11 y 12 dice que Él mismo, Cristo, constituyó, como con esa autoridad que tiene sobre la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo funciona el señorío de Cristo sobre su iglesia? ¿Cómo funciona? Bueno, Él estableció un liderazgo para que ese liderazgo, a través de ellos, les concedió esa autoridad para administrarla, para edificar a la iglesia, para que la iglesia haga ¿qué cosa? La obra del ministerio. Nosotros visitamos a las personas especialmente cuando hay un momento de necesidad real, ¿sí? Eso lo hacemos como parte de nuestro ministerio. Hay urgencias, hay cosas importantes, nosotros estamos allí. Sin embargo, el ministerio de visitación no es exclusividad del pastor, hermanos. El pastor es el que tiene que visitar. No, el pastor debe enseñar y capacitar a la iglesia para que los hermanos se ocupen de visitar y atender las necesidades de la iglesia. Como así otros ministerios. ¿Sí? Entonces, así funciona. Por eso que cuando el pastor te pide colaborar en algo, te dice, te ve para tal ministerio, tú deberías entender que en realidad es Cristo quien te lo está pidiendo con su autoridad. Siempre que tengas un pastor bíblico, un pastor establecido de manera correcta en la iglesia, tú debes saber que cuando te pide algo, te lo está pidiendo el Señor y no Cristo. Y así deberías asumirlo. Y así deberías asumirlo. Que tiene el peso de autoridad del Señor. Eso, ¿sí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice el texto. O sea, con el peso de autoridad es el Señor quien ordena y dispone cada uno de los ministerios dentro de la iglesia. ¿Sí? Los ministerios son diversos y cumplen diferentes funciones o funciones distintas. Tienen diferentes características y diferentes alcances. Sin embargo, todos llevan el mismo peso de autoridad porque provienen del Señor. ¿Sí? Yo tengo acá ahora, no sé, contamos, quizás serán 70, 80, quizás sentados aquí más o menos. Ayer éramos 47 en la reunión de oración. Pero en la clase, no sé cuántos hay hoy, pero son entre 4, 5 o 6 en lo de los pequeños y la otra se están quedando sin chicos en la intermedio porque están pasando a ser adolescentes. Pero que tenga menos audiencia los maestros no significa que su tarea no cuenta con el peso de la autoridad del Señor. Y le hablo a las maestras, ¿no? Que tienen ese ministerio. Tienen el peso, el Señor les ha pedido que puedan enseñar a esos 4, 5, 6 niños. El Señor es el que ordena esos ministerios, ¿sí? Así que no hay ministerio que sea más espiritual que otro, ya que todos son ordenados por el mismo Señor. El Señor es el mismo. El Señor que le pidió a este hacer esto que parece muy importante, lo pidió el Señor, el Supremo. Y el Señor que le pidió hacer esto, aquel que esa tarea a nuestros ojos no parece importante, pero es el mismo Señor que lo pidió. Es el mismo Señor que lo pidió. Imagínense que en lugar de estar el pastor Gustavo, acá estaría el Señor liderando esta iglesia, ¿no? ¿Qué harías si Él te pide que este fin de semana vengas a limpiar los baños? ¿Le dirías, se me complicó, Señor, no pude ir? O incluso dirías, en realidad, en vez del sábado, vendrías el lunes ya, porque te lo pidió el Señor. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? Por eso Pablo apunta a decir que todo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Tremendo eso, ¿no?
A veces, queridos hermanos, cometemos el error de pensar que el pastor, por estar en el ministerio de predicación, es más espiritual que los creyentes ocupados en el servicio de limpieza, por ejemplo, pero no lo es. En ese ministerio tenemos un buen grupo que uno puede ver su vida espiritual real, de verdad, ¿sí? El ministerio en sí, queridos hermanos, no nos hace más espirituales, o no nos hace ni siquiera espirituales el ministerio en sí, ¿sí? A veces las personas se equivocan con esto. Si estoy ahí, póngame ahí porque ahí me voy a hacer espiritual. No, de ninguna manera. Además, a veces dicen, no, vamos a darle ese lugar para que se anime espiritualmente. No, si, eso no es la manera que puede animarse a ser espiritual, ¿sí? La espiritualidad, queridos hermanos, es carácter, como vamos a ver al final. La espiritualidad es carácter, no posición, ¿sí? La espiritualidad es carácter, no posición, ¿sí? No debemos equivocarnos. Y en tercer lugar, hermanos, la diversidad no determina la espiritualidad porque Dios Padre es el mismo. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿sí? Noten que juega Pablo constantemente con diversidad y mismo. Diversidad y mismo. Hace que la diversidad pasa en la iglesia, pero Dios sigue siendo el mismo. Hace este juego de palabras allí acentuando la idea. Ese término operaciones que está en este texto, la palabra en el griego, en el original, es la palabra enérgema. ¿De dónde viene nuestra palabra? Energía. De ahí viene nuestra palabra, de esta palabra, ¿sí? Energía. Y en el uso bíblico esa palabra significa hacer efectivo, como que funciona, como que tiene resultado. Esa es la idea de esa palabra enérgema, ¿sí? Y es la misma palabra, y acá se van a acordar los que se acuerdan del estudio de Filipenses, ¿sí? Es la misma palabra que se usa en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce. Y ahí está la palabra esta, enérgema, ¿sí? Es el que hace efectivo, sería ahí. El querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Así que Dios Padre es el que hace efectivo el don. ¿Me tengo que preocupar por el resultado? A ver cómo hago de la mejor manera para que el don sea efectivo. No, no tienes que preocuparte por eso. ¿Por qué? Porque el resultado lo garantiza Dios. Dice que Dios hace efectivo el don. Dios es el que determina el grado de tu utilidad. Así que Dios te da el don, Dios te da el ministerio y Dios determina el grado de efectividad que tu don va a tener en la iglesia, en el lugar que Él te dio. Hay un pasaje paralelo a Romanos 12 que estamos teniendo nosotros, donde Pablo habla de lo mismo, con otras palabras, y acá acentúa este tema de la función y de la energía o la efectividad que Dios da para que tu don tenga resultado dentro de la iglesia. Escuche cómo lo dice Pablo, Romanos 12, 3 al 6. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, y escuche esta frase, a la medida de la fe, ¿sí? Que Dios repartió a cada uno. Dios repartió una medida de fe a cada uno. No se apresure a sacar conclusiones porque cada frase siempre debe ser entendida en su contexto, ¿sí? Escuche esto lo que dice. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma. Esa frase, medida de fe, debe ser entendida cuando está hablando de ministerios que a cada uno les es dado. Ahí debe ser entendida esa frase, ¿sí? Dice, no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, lo mismo que habla Pablo en Corintios 12, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, después voy a mencionar los otros, ¿no? Úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y qué es esa medida de la fe? Bueno, si usted pone los dos pasajes en paralelo y está hablando de lo mismo, está refiriéndose a la efectividad que habla Corintios, enérgema que habla allá, acá lo llaman medida de fe. ¿Por qué lo llaman medida de fe? Porque la fe es el poder que Dios nos da a nosotros para poder vivir la vida cristiana. La fe es poder de Dios. Y no solamente para vivir la vida piadosa, sino que es poder para usar el don. Y ese poder está
pesado, medido, podemos decirlo en palabras nuestras, ¿no? ¿Quién lo pesó? ¿Quién lo midió? Dios. Dios dijo, tu don va a tener este grado de influencia, va a tener esta eficacia, va a tener este tipo de resultado. Recuerdo a un pastor que conocí en mis primeros años de la fe, que él dijo, yo entiendo que yo soy un pastor para tener una iglesia de 60 personas. Y dice, ¿cómo? Bueno, lo entendió por su don y entendió por la efectividad que Dios le da. Uno de mis profesores de Instituto Bíblico, en el año 87, 88, que era mi profesor porque era del que yo lo admiraba por su manera de enseñar, por su dedicación. Todos los demás profesores fueron muy útiles, no quiero que ninguno me esté escuchando y diga dónde quedamos nosotros, pero todos fueron útiles, pero él era mi profesor. Lo admiré siempre cómo enseñaba. Muy dedicado y muy prolijo y muy profundo en la Escritura. Él tiene hasta el día de hoy una iglesia, está aquí en el Gran Buenos Aires, no es de UCB, por las dudas para que no imagine a nadie, pero no es de UCB, pero él nunca creció en su ministerio más que teniendo 2 iglesias, creo que pastoreó, muy pequeñas. Nunca llegaron a 100 personas las iglesias que él tiene. Si usted lo escucha, es un excelente maestro de la Escritura. Y uno dice, ¿por qué no crecieron sus iglesias con tamaño maestro? ¿Quién determina la efectividad? Dios. ¿Sabe quién da personas a las iglesias para que el pastor las pastoree? Dios. Dios. Mi pastor, quien me pastoreó la última vez, en la última etapa antes de ser pastor, él solía decir que Dios, no se preocupen ustedes por la gente que los escucha, preocúpense por prepararse bien el mensaje, porque Dios les va a proveer audiencia, porque si Dios te da un mensaje, Dios te va a dar personas a quienes quieres darle ese mensaje. Y Dios determina cuántas personas quiere influir, por ejemplo, un pastor. Y Dios determina cuánta influencia va a tener tu don en esta iglesia, cuán efectivo va a ser en esta iglesia. Así que no midas la efectividad de acuerdo a tus propios ojos, sino de acuerdo a la gracia que Dios te ha dado. Quizá Dios te ha dado tenemos el testimonio de una mujer que se dedicó toda su vida, cuando yo escuché de ella tenía ya como 86 años, pero toda su vida se dedicó solamente a clases de adolescentes. Y siempre tuvo un grupo reducido, porque en esa edad enseguida van cambiando de clase. Pero en el libro que leía el testimonio de esta mujer hablaba de esos adolescentes que pasaron por su clase y de cómo ella influyó, que de tal manera que esos adolescentes no se olvidaron nunca en su vida el impacto que recibieron de esa mujer, que vivió sola, soltera toda su vida. Pero fue un impacto. Dios determinó que esa mujer sea útil en ese área y lo fue. Y lo fue. Entonces Dios determina la eficacia de tu don. Dios te da una medida de la fe. Así que hay una medida de fe que Dios repartió para hacer efectivo el don que Él mismo nos dio, ¿sí? Como dijo el pastor Spurgeon, Dios hace al hombre útil. Y por eso es que en cualquier ministerio que estés, pero especialmente en el ministerio público que estamos, no debemos preocuparnos por la popularidad que tenemos o la popularidad que no tenemos. No nos debe interesar eso. Somos instrumentos en las manos de un Dios que tiene una obra mucho más grande que nosotros. Y Él determina en qué espacio vamos a utilizarlo. Le decía la otra vez en la reunión de obreros y colaboradores que yo tengo en el corazón muy claro que este es mi lugar, este es mi espacio, por lo menos hasta lo que entiendo yo, hasta el día que parto a la presencia del Señor, este es mi espacio. No me preocupa ni pensar en alcanzar al mundo. Esto me preocupa a mí, la iglesia aquí. Mi corazón está aquí, tengo la camiseta UCB, la payola aquí. Esto es lo que me preocupa. Poder presentarme delante del Señor, habiendo hecho bien el trabajo de haberles llevado a ustedes a crecer en Cristo. Y esto es lo que me preocupa. Ustedes son mi mundo. Ustedes son mi mundo. El espacio que Dios me ha dado para utilizar el don que Él me ha dado, y que yo al llegar acá entendí para qué tantos años de preparación. 30 años me preparó el Señor. Dije, ¿para qué tanto? Y ahora entiendo que es para volcarlo todo aquí para ustedes. Este es mi espacio. Y la efectividad la determina el Señor. ¿Hasta dónde eso va a ser efectivo? ¿Sí? Nuestra utilidad en la obra de Dios, queridos hermanos, está delimitada por el Padre. Pablo dijo así en Gálatas 2:8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es el mismo Padre. 1 Corintios 3:5 al 7 dice así, ¿qué pues es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Son servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros juzgamos la espiritualidad por los resultados. Mal hecho, ¿no? Gracias a Dios pasó esa etapa donde se juntaban pastores y pasaban informes de cuántos se convirtieron este mes en su iglesia. Este mes no hemos tenido conversiones, hasta al menos a todos, yo sé todavía no hemos tenido. Además, en estos 10 años de ministerio aquí, puedo contar 6 o 7 personas que hemos visto claramente que se han convertido al Señor aquí. Y a veces eso era más un morbo para alimentar el ego de los pastores que por uno queremos saber para ver si está orando. La conversión de las personas no está en dependencia del pastor, hermanos, está en dependencia del Espíritu de Dios. Recuerden el texto de Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? No es que ustedes van a ser más efectivos cuando hagan el curso de evangelismo que está maravilloso, ustedes van a ser más efectivos. No, recibiréis poder para evangelizar cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese poder para evangelizar se hizo notorio en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan el primer mensaje que predicó Pedro? ¿Cuán efectivo fue ese mensaje de Pedro? ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000, ¿verdad? No me equivoco en la cifra. 3.000. Si nosotros fuésemos resultadistas, ¿qué haríamos nosotros? Pedro, pasame la copia de ese sermón que fue tan efectivo que lo vamos a predicar en todos lados, porque si eso dio el resultado 3.000 se van a convertir cada vez que prediquemos el sermón. Y alguien dirá, no, pero lo predicó Pedro. Pedro, grabame un video tuyo y lo vamos a pasar y para que 3.000 se conviertan todas las veces que predica. Bueno, eso fue el Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu de Dios se hizo efectivo en su poder cuando Pablo predicó a un grupo de mujeres que fueron al río a la hora de la oración y solamente una de esas mujeres se convirtió, de ese grupo pequeño que fue a orar allí al río. En Filipos, ¿se acuerdan? Sucedió eso, ¿sí? Si nosotros fuésemos resultadistas, ¿quién era más efectivo en su evangelismo? ¿Pedro o Pablo? Y 3.000 contra 1, decimos es más efectivo para esta campaña de evangelismo, para este campamento lo voy a llamar a Pedro, mirad lo que hizo. Si nosotros fuésemos resultadistas, hermanos, pero el mismo Espíritu que obró poderosamente para salvar 3.000, es el mismo Espíritu que obró en Pablo para salvar a una mujer. Es el mismo poder, es el mismo Espíritu obrando de manera maravillosa y poderosa en uno y otro. Nosotros nos equivocamos cuando medimos la espiritualidad por resultados. Eso está muy mal, queridos hermanos. No debemos hacer de ninguna manera eso, ¿sí? La efectividad, queridos hermanos, está determinada por Dios. Y eso no quiere decir que Pedro es mejor predicador que Pablo, ni tampoco quiere decir que sea más espiritual que Pablo. Sí, el mismo Dios que hace efectivo el servicio en el culto de predicación ante 80 personas, es el mismo Padre que hace efectivo el don en el servicio de una clase de 3 o 4 niños, ¿sí? O de 20 jóvenes, ¿sí? Es el mismo Espíritu de Dios. Así como la espiritualidad no está determinada por el don ni por el tipo de ministerio, tampoco está determinada por el resultado. Así que cuidado con llamar espiritual a alguien por alguna de estas 3 cosas, porque no tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la manifestación del Espíritu en el creyente? A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu de Dios está dentro tuyo y está dentro mío? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está la respuesta, para provecho, ¿sí? Aquí está la evidencia de la presencia del Espíritu. Dones ofrecidos para beneficio de la iglesia, ¿sí? Un don por sí mismo no dice nada. Un don ofrecido al servicio de la iglesia solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Porque solamente el Espíritu de Dios puede mover un corazón para que ese corazón se interese por este grupo pequeño de personas salvadas por la fe. Si no, dígame cuánto cuesta que las personas que se confiesan creyentes
se dediquen a beneficio de la iglesia. Cuesta un montón, cuesta un montón. ¿Qué puede hacer que eso cambie? Solamente un poder sobrenatural puede hacerlo. Solamente un poder sobrenatural puede hacer que alguien diga, yo quiero dedicar lo que Dios me dio para este grupo pequeño de esta iglesia en Lavallol. Solamente el Espíritu de Dios, ¿sí? Queridos hermanos, ni los dones ni los ministerios son para provecho personal, sino son para beneficio de la iglesia, ¿sí? Los dones no son para animar a los creyentes indecisos y poco comprometidos. No se animan. Pastor, dele algo que hacer, va a ver cómo se va a animar ahí. No, no son para eso. No son para subir nuestra autoestima, ¿sí? Y para decirnos, bueno, wow, me siento más contento porque por fin me dieron un lugar donde yo puedo lucirme. No, no son para ganar una buena reputación, para que todos vean, mirá vos, sí que sos... si te tienen en cuenta en la iglesia, para esto tenés que ser una persona maravillosa. Bueno, no son para eso, sino son para tener mi lugar. ¿Cuánta gente va a una iglesia dando vueltas de iglesia en iglesia porque quiero tener mi lugar? ¿Qué significa eso? Quiero que me den un puesto donde yo pueda lucirme. Eso es lo que significa. Quiero tener mi lugar. No es para eso. Los dones no son para servir al mundo. Hermanos, los dones no son para servir al mundo. Los dones son para servir a la iglesia de Cristo. No son para servir al mundo, son para servir a la iglesia de Cristo. Cuando el creyente, eso lo vamos a ver en el resto del capítulo, cuando el creyente se somete a la dirección del Espíritu, ofrece sus dones al servicio de la iglesia. Los dones puestos al servicio de la congregación son una manifestación de la gracia de Dios. Primera de Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones en acción dentro de una iglesia es Dios obrando en gracia dentro de esa iglesia. Usted dice, yo quiero ver la gracia de Dios aquí. Pues pon tu don. Pon tu don al servicio de la iglesia y ahí vas a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en la iglesia. Cuando no usas tu don, querido creyente, tú que te confiesas creyente, cuando no usas tu don para el servicio de la iglesia, privas a la iglesia de la gracia de Dios. Si tú tienes una porción de la gracia de Dios y crees que es así, como nosotros lo vimos en el texto, y esa porción de la gracia de Dios te fue dada no para ti, sino para provecho de los demás, y tú no lo usas, tú no lo ofreces, tú privas a tus hermanos en la iglesia de la gracia de Dios. ¿Y qué cosa peor puede haber en la vida que tú prives a otro de la gracia de Dios? ¿No es una crueldad eso? ¿No es un nivel de egoísmo muy alto que tú prives a otros de lo que Dios te dio? Los dones que Dios te ha dado es para que tú los brindes a otros, para que tú puedas ver cómo el Espíritu los llena a ellos de gracia. No para que tú te vanaglories de, tengo el don de enseñanza, muchachos, mírenme. No, es para que tú lo uses a beneficio de otros. No te avergüences de usar eso, sino que te enorgullezcas porque Dios se manifiesta en su gracia en la vida de otros, ¿sí? ¿Han notado que hay mucho más en la iglesia de que simplemente venir y ser consumidores? ¿Sí? Alguien ha dicho, la iglesia está llena de consumidores, que personas que vienen a la iglesia como ir al supermercado a ver si me llevo algo y después se olvidan de la iglesia. La iglesia necesita personas que se ofrezcan en sus dones a la iglesia. Bueno, preguntas finales para este mensaje. ¿Eres un creyente espiritual? Bueno, la respuesta la encontramos en nuestro mensaje, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Si tú los brindas a la iglesia para beneficiar a la iglesia, la respuesta que podemos dar a la luz de este mensaje es sí, tú eres un creyente espiritual. Pero si tú los retienes, todavía necesitas crecer en tu vida espiritual para que la gracia se manifieste en beneficio de la iglesia. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana en beneficio de los hermanos para que puedan ser motivados en sus corazones a ver de una manera diferente la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino lo que tú nos has dado en Cristo. Y oramos por aquellos que no te conocen, que quizá piensan que tienen dones, pero en realidad no tienen a Cristo. Pedimos que tú los lleves al arrepentimiento y a la fe para ser salvos y gozar de estas bendiciones, abundantes bendiciones que nos has dado por pura gracia. Así que pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.